Ahí Ahí estamos. estamos. Bueno, ¿qué escuchábamos? Que tenemos un entrevistado en línea. Sí, estábamos escuchando a Faneca con K, acá todo es con K, ¿no? Sí, Haciendo Naranjas al Mar. muy bien. Bueno, vamos con el próximo tema que un poco lo adelantamos en el editorial, que fue, bueno, es el paro, ¿no? Hoy y mañana de los judiciales por el tema de la reforma laboral que pasa el fuero del trabajo a la ciudad de Buenos Aires, lo cual es absolutamente absurdo que la justicia de la ciudad de Buenos Aires tenga jurisdicción sobre todo el país. Estamos en comunicación con el abogado Daniel Germanos. ¿Cómo le va, Germanos? Buenas noches. Es un gusto saludarlos. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, lo llamábamos en realidad por otro tema, que es el de abogados solidarios, pero ya que estamos con el tema de la reforma laboral y con esto de que el fuero va a pasar a la ciudad de Buenos Aires, me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, basta con remitirse a una cuestión histórica. La ciudad de Buenos Aires es, de todos los fueros, el menos progresista, el más conservador, el más macrista, donde el único juez de los que yo recuerdo que se destacan por su originalidad y profesionalismo e independencia es el juez Gallardo, ¿no? Claro, Pero sí. claro, sus fallos son casi una protesta porque luego la Cámara lo tritura y luego otras instancias también. En una palabra, estamos viviendo una etapa de una sumisión. En realidad, cuando el Poder Judicial de Capital quiere tomar la justicia nacional del trabajo, en realidad está también cediendo al Poder Ejecutivo, porque este proceso en su momento lo comenzó Carlos Menem. Carlos Menem estableció que no había causa judicial si un fiscal no la promovía. Entonces, como los fiscales son muchos, los fiscales federales, que son los que le preocupaban a él, no eran 12 en aquel tiempo, era más fácil hablar con 12 jueces, con 12 fiscales, que con docenas y docenas de magistrados. Porque como además es un organismo vertical, hablaban con el procurador general y ya está. Era hablar como una Ujú, especie de presidente de los fiscales, ¿no? claro. Es un poco algo parecido a lo que hace Contegrán de Prepo, no porque la ley lo autorice, en la provincia de Buenos Aires. Contegrán es amo y señor de los fiscales y de los jueces, y sin impulso fiscal no hay causa que valga. Entonces el Ejecutivo prácticamente está haciendo desaparecer al Congreso y está haciendo desaparecer a la Ujú, justicia. Esta es la verdad. Hay una sí. tendencia al Ejecutivo. El Ejecutivo siempre tuvo mayor preponderancia, no nos engañemos. Inclusive en las épocas más florecientes de la democracia, la policía dependió del Ejecutivo, las fuerzas militares del Ejecutivo, el poder penitenciario del Ejecutivo, los patrulleros del Ejecutivo, la custodia de los jueces del Ejecutivo. Digamos, el Ejecutivo siempre fue patrón y sota, quizás siguiendo un modelo virreinal en la Ajá. Argentina, ¿no? Pero Ujú. hoy esto está muy, muy, muy acentuado. Cuesta imaginar ahora fallos garantistas. Uno los imagina en primera instancia, pero no los imagina luego en las instancias superiores. Pensemos en la causa de Macri, Claro. Bueno, ¿no? ahí con la palabra garantista también hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque el sentido se fue deformando con los años y la prensa y los medios de comunicación de derecha, y parece que garantista fuera como conceder algo, ¿no? Garantista es que se reconozca la Constitución, las Tal garantías que están en cual, la Constitución. tal cual, que es justamente lo que lo que se está desconociendo. Fíjense que un juez declaró inconstitucional el protocolo de Ulrich, y ustedes ven que se sigue aplicando como si no hubiera pasado nada. Bueno, la ley de discapacidad se sigue sin cumplir, y es una ley. Y es una ley, ¿no? No se cumplen las leyes. Vuelvo a repetir, nunca se cumplieron demasiado, pero ahora ya
es por demás, es brutalmente exagerado. Uno se pone a pensar que hubo legisladores como Bertrand Russell, como músicos importantísimos, filósofos, Palacios entre nosotros. Hemos tenido, es más, en la generación del 83, entre radicales y peronistas, había legisladores, empezando por Pugliese, que daba gusto escucharlos. Ahora aparecen bandas de cumbia barata. Con respeto por la cumbia. No, pues la cumbia barata, dije, la cumbia barata, ¿no? Sí, sí. Digamos, donde no hay un respeto por una partitura, por una música, una melodía. Es decir, sí, cumbia barata o gato caro es lo mismo en este caso. Tal cual, yo escuchaba el otro día a Karen Reijer que criticaba a esta extraordinaria dirigente que tiene la izquierda junto con Del Caño, porque tenía Miriam Bregman. Exactamente, no recordaba el apellido. Sí. Porque tenía pocos votos. Realmente, Karen Reijer tiene votos porque está donde está. Jamás podría conducir un partido político y tener más de un voto. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Jujuy, la Nueva Fuerza fue un partido político que lideraba un tal Chamizo. Ustedes son, sí, me acuerdo, Chamizo, sí. Y en Salta, me acuerdo, que no sacó ni un voto, ni siquiera los votaron los de su propio partido o los que él pagaba para que tuvieran los comités o locales partidarios. Es decir, lo que sí debemos reconocer es que algo se habrá hecho mal para que casi un 40% de la Argentina hoy apoya partidos que hace 50 años no sacaban un voto. Sí, han pasado muchas cosas se hicieron mal, pero hay otras cosas que nos vinieron con la época, mucha manipulación mental, mucha invasión tecnológica en nuestras mentes. En definitiva, hermanos, ¿usted cree que la reforma laboral que es anticonstitucional, qué futuro tiene cuando sea judicializada? Yo quiero permitirme un segundo para rendir un homenaje al doctor Centeno. Muchos no saben quién fue Centeno. Centeno era un hombre que estaba sentado en el mismo sillón que yo ocupé muchos años al lado de Hugo Moyano. Centeno hizo la reforma famosa, la 20.744, que ni los militares pudieron destruirla. Sí lo destruyeron los militares a él. Lo torturaron en Mar del Plata y lo tiraron a un baldío lleno de ratas, su cuerpo. Pudieron destruir al doctor Centeno, pero no pudieron destruir la ley. Ahora, sin bombas, sin ejércitos, sin desapariciones, se puede hacer, y con el voto peronista. Esto es atroz. Uh-huh. Yo no escuché que un solo legislador mencionara a Centeno, el autor de la ley más valiente, porque la ley esa decía textualmente que era desigual, porque la relación entre el obrero y el empresario es desigual. Entonces la ley tenía que tratar, como hubiera dicho Aristóteles, colocar un poco de equidad en una ley entre partes tan disímiles, ¿no? Ustedes imagínense un patrón de un ingenio negociando con un obrero de la zafra. Yo esto lo sé porque lo vi, porque mi viejo fue abogado de trabajadores de la zafra, donde cuando perdían un ojo, Gendarmería, que sigue siendo el juez de paz en Orán, por ejemplo, a valor de hoy un ojo te lo pagaban 30.000 pesos, ¿no? Claro. Digamos, esta ley viene a retomar lo peor del derecho. Es una ley repugnante. Sí, es repugnante. Es una ley, Jorge. Es repugnante porque impide. Yo me acuerdo que todos los que tuvimos una infancia más o menos modesta o pobre, todos teníamos la seguridad que con nuestro trabajo de cadete en algún lugar, alguna vez podíamos llegar a gerente, ¿no? Todos. Uh-huh. Todos sabíamos que íbamos a crecer en el lugar. Ahora las expectativas se han caído del todo. No se puede soñar. No se puede soñar, no hay esperanza, y lo que estamos esperando
es que el peronismo y el socialismo se sienten en la mesa, porque son los que representan a los que menos tienen, a los laburantes, y propongan una modificación. Esto no va más. No. Jorge, te quería hacer buenas una noches, pregunta. ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elbaum. ¿Qué tal, Elban? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? Bueno, te quiero hacer una Leo siempre, consulta. tanto tiempo no, porque leo siempre tus magníficos artículos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. No, yo te quiero hacer una consulta en la línea de lo que planteaba Sandra respecto a que en algún momento, más temprano que tarde, el movimiento popular va a tener votos y va a tirar abajo todo este delirio esclavista que están imponiendo estas fuerzas oligárquicas, ¿no? Cuando Sí, llegue sí. ese momento, y yo creo que va a ser más temprano que tarde, pero es una opinión, ¿qué cosas te parece que hay que legislar para tratar de darle derechos estructurales a los trabajadores en nuestro país? Mira, lo que hay que empezar es a cumplir las leyes que inclusive durante el último gobierno justicialista tampoco se cumplieron. Yo que fui abogado de muchísimos gremios, muchos años, inclusive del de taxis, ¿cómo pudo aparecer Uber? Explícamelo. Por Macri. Bueno, sin embargo, anda a tomar un Uber a Pinamar. En Pinamar no puedes tomar Uber, tienes que tomar un taxi de Pinamar. No existe el Uber. O sea que es una cuestión es una cuestión de personalidad de los políticos también. Y de los empresarios del sector y los trabajadores del sector que protegen su fuente de trabajo. ¿Cómo podemos tolerar lo de Rappi? Un chico que pedalee 600 kilómetros por semana. Estamos viviendo una etapa realmente repugnante, que Sí. genera una tristeza enorme. Yo tengo el estudio a una cuadra de Plaza de Mayo. Mientras estoy hablando con ustedes, debe haber por lo menos 17, 18 familias, ya con chicos, ya familias completas, viviendo pegadito a la FIP, cerquita de la Casa Rosada. Y yo me pregunto, ¿no los ve nadie? Solamente yo los veo. Qué bárbaro. ¿Ese es el paisaje de la Plaza de Mayo a esta hora? Ese paisaje de la Plaza de Mayo hasta ahora, no lo ve nadie. Se han vuelto como invisibles. Sí. Ojo, Hacen todo lo posible, sí, para que sean invisibles. y frente a ellos hay una catedral donde uno ve que muchas veces hay fieles que se acercan. Claro, también antes había cierto apego a la religión que nos hacía más solidarios, más allá de que la religión que fuera, ¿no? Porque casi todas Sí, las religiones sí. proponen la solidaridad, el amor al prójimo, es común, ¿no? Pero parece que hasta se hubiera perdido. Es que Por ahora ejemplo, están, yo cuando- ahora están proponiendo las religiones de la prosperidad, que son otra cosa y que además financia la CIA. En fin, hermanos, es muy largo el tema. Podemos conversar en otro momento pronto, si le parece, porque es muy extenso. Cuando y de acuerdo quieras, a a mí que es un gusto vaya charlar pasando. con vos, Sandra, y con vos, Jorge, es Dale. un gusto charlar. Tiene Bueno, un programa entonces hermoso. podemos continuar la semana que viene cuando sepamos qué pasó con la reforma, ¿le parece? Bueno, ahora se puede dividir todo, se puede dividir las vacaciones, se puede dividir el aguinaldo. Estamos en época Y se pueden de... dividir las entrevistas. Bueno, ahora no se pueden multiplicar. Antes se multiplicaban Gracias. los peces, ahora se dividen, ¿eh? Ahora se dividen. Gracias, hermanos. Chicos, un beso grande, un beso grande. Igualmente para usted, igualmente para usted. Adiós. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Daniel. Abrazo grande. Chau, Vamos a chau. una tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social.
Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería café de Alsina 685. Sicus.